La primera, que el servidor es originario y vecino de Ocosingo, Puebla, y tiene su casa en calle Reforma 310, y que yo me identifico bien con la gente como ustedes, vengo igual con el esfuerzo, la lucha y el trabajo a diario. Nosotros nos forjamos a través del esfuerzo ahí en San Martín Texmelucan de 7 años, así que entiendo perfectamente bien la situación cuando nos aquejan problemas de salud, cuando no tenemos alimentos, cuando tenemos a veces para taparnos. Por eso quiero comentarles que por primera vez voy a tener la oportunidad de tener un diputado que es hermano de ustedes, del pueblo, y estoy compartiendo con el pueblo las cosas que podemos gestionar y que vamos a estar con el pueblo una vez que ustedes el 1 de julio voten por Nueva Alianza, voten en la boleta de diputado, viene hasta abajo el escudo de Nueva Alianza en la palomita. Ahí les pido de favor que se coordinen con sus sobrinos, con los nietos, con los hijos, con sus familiares, con sus conocidos, para el efecto de que podamos contar con ese apoyo. Quiero decirles que el servidor no es hombre que venga, hable y diga y no se cumple nada, sino que cuando hemos estado aquí en Tlahuapa, en la cabecera, en la colonia, un granito de arena hemos aportado. Por eso quiero decirles que el servidor es hombre de palabras, es hombre de trabajo, es hombre de lucha y hombre de esfuerzos, y que necesitamos que ustedes nos den su confianza, nos den su apoyo, porque vamos a ir a fomentar más apoyo hacia la mujer, vamos a ir para que alguien hable por los campesinos, organice a los campesinos. Hoy vemos todo el campo abandonado, lo vemos en la cuestión del clima, lo vemos en la cuestión de los insumos como pesticidas, insecticidas, lo vemos en la cuestión de la semilla. Yo creo que es el momento en que todos unidos hay alguien que lo hable por ellos. Y aquí vamos a estar de la mano con ustedes porque también sabemos el tema del campo, porque también sabemos sembrar nosotros. Pues ahí quiero comentarles de que ustedes analicen las otras propuestas y van a ver que no son personas que les puedan dar a ustedes algún resultado. Por eso quiero ir con ustedes, porque también vamos a ir por el tema de la salud. Hay muchas casas de salud que están abandonadas en todo el distrito, no solamente en algunos lugares, sino que es una constante, la falta de medicamentos, la falta de doctores, la falta de enfermeras, y que necesitamos que alguien hable por nosotros en el Congreso de la Unión, para que no solamente vea la posibilidad de hacer más la inversión en el sector salud, en el sector del desarrollo social, en el sector del campo, sino que también una persona o un diputado que vaya con ustedes a gestionar ante las diferentes dependencias. Y sí decirles que vamos a estar con ustedes no solamente el día de hoy, sino cuando venga la votación. Espero contar con su apoyo y después del 2 de julio vendré con ustedes a darles gracias y a refrendar el compromiso. Somos hombres y gente de palabras, somos gente de responsabilidades y sobre todo gente que cumple, porque hay muchos compañeros que hablan y dicen pero no cumplen aquí en su municipio. Por eso quiero su apoyo, por eso quiero que estemos unidos, y aquí todo el equipo vamos a estar de la mano con ustedes. Aquí inicié hace 15 meses mi caminar para la Diputación Federal, y aquí estoy con ustedes dando esa fortaleza para que sigamos adelante, desde aquí desde Tlahuapan hasta San Nicolás de los Ranchos. Así que yo les pido el favor que vamos a estar unidos, vamos a organizarnos y tenemos el poder de nuestro voto. Podrán comprar 10, 20 gentes, pero cuando el pueblo se une, cuando el pueblo se organiza, no hay nadie como el pueblo. Así que les pido de la manera más atenta, tengan confianza y que vamos a responder con trabajo y con mucha responsabilidad. Muchas gracias.